A continuación, mi compañero Adrián Dittel y mi persona Ricardo Jiménez haremos la defensa sobre los resultados del lab proyecto realizado. En la primera parte consiste en un procesado de señales de voz, en donde lo que se hizo fue tomar a 2 mujeres y a 2 hombres, en los que a cada individuo se le hizo hacer un audio de cada vocal. Total, eran unos 20 audios en los cuales se tuvo mucho cuidado de hacer audios de forma mono y en una habitación con silencio para poder grabar únicamente la voz. Y bueno, aquí podemos ver la forma de onda A, en donde nuestro hombre 1 que hizo la primera grabación y nuestra mujer 1 que hizo la primera grabación, podemos ver las formas de onda de sus respectivas grabaciones y se puede apreciar su periodo. En el caso del hombre se puede ver que el periodo es de 8 milésimas y en el caso de la mujer 1 se puede ver que el periodo es de 4 milésimas. Seguidamente, para las 5 vocales y para los 2 hombres y las 2 mujeres, se tomó el tiempo del periodo de cada una de estas vocales y estos son los resultados que podemos apreciar en pantalla. Con estos datos y como nuestro objetivo era determinar el periodo y la frecuencia, sabiendo que la frecuencia es el inverso del periodo, determinamos el promedio de los ciclos para hombre y de los ciclos para mujeres, como se puede ver aquí, y finalmente se determinó la frecuencia, siendo para hombres la frecuencia promedio de 125 Hz y para mujeres 238 Hz. Estos resultados son muy satisfactorios porque, haciendo una investigación sobre teoría, los rangos de frecuencia típicos en hombres oscilan los 85 a los 180 Hz. En nuestro caso fue de 125, entonces podemos corroborar que estuvo correcto. Y en las mujeres oscila entre 165 y 255 Hz. En nuestro caso el promedio de 238, también nuevamente obteniendo un resultado deseado. Para la segunda parte del laboratorio, en la cual se nos solicita generar una señal que esté compuesta por otras 3 señales, ¿verdad? En diferentes frecuencias, y pues hacer un análisis de los datos y demás, después separarlas y como posteriormente vamos a ir viendo. Empezamos por acá, como se puede ver acá según el puntero. Bueno, este es el script que utilizamos para poder implementar y llegar a estas señales. Entonces, básicamente lo que se genera o tenemos son 3 frecuencias, ¿verdad? La F1, F2 y F3, así lo vamos a trabajar. Esta nosotros pues, decidimos los valores, la primera en 5 Hz, la segunda en 20 Hz y la tercera en 50 Hz. Entonces, podemos ver acá que lo que se hizo fue, bueno, definir una frecuencia de muestreo que está en 1000. Esto, bueno, ya se explicará posteriormente por qué este valor. Y bueno, empezamos, como les dije, las amplitudes, las frecuencias se determinan acá, se genera cada una de esas señales y se suman. Es algo pues bastante sencillo. Y después nada más se plotean, ¿verdad? Para tener esto por acá. Aquí tenemos que esta señal, cuando ya se forma, digamos, esta onda que tiene, tenemos que por la primera frecuencia o por la primera señal de los 5 Hz, es que se tienen esas longitudes de ondas tan grandes, o las más grandes, digámoslo así, pero varían más lentamente. Eh, la de 20 o la frecuencia 2 varía menos, ¿verdad? Sigue teniendo un impacto, pero no es tan, tan grande. Y por último, la frecuencia de 50 Hz o la señal de 50 Hz es la que oscila más rápido, ¿verdad? Es la que hace que haya muchísimo más cambio, pero la longitud de onda es más pequeña. Entonces, ya cuando lo queremos ver en el espectro de la frecuencia, ya una vez que le aplicamos la transformada de Fourier, tenemos que igual la frecuencia número 1, la podemos sacar por la frecuencia acá. La número 1 es esta, la que va a tener la mayor amplitud, eh, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Con la longitud de onda. Luego tenemos la segunda señal y por último la tercera, ¿verdad? Así es como se verían entonces estas señales en el espectro de la frecuencia. Ahora, para recuperar las señales, aquí lo que hicimos básicamente fue diseñar funciones, que nuevamente la vamos a explicar en la guía de cómo hacerlo.
Y se diseñan estas funciones para el FIR, para el IR, y básicamente dar los parámetros y plotear cada una de esas señales. Entonces, en el caso de la F1, ¿verdad? Entonces tenemos el FIR, ¿verdad? El IR y cómo se ven las señales, tanto la original con las demás filtradas. Entonces, si vemos acá en frecuencia del FIR, vemos que él cae, bueno, él tiene el máximo acá, el puro inicio, y cae rápidamente, pero la banda acá permite que pueda pasar la señal de la frecuencia 1. Es el ir, es un comportamiento muy, muy similar, ¿verdad? Tenemos el máximo acá, pero cae muchísimo más abruptamente. Y es más plano. La banda muerta ya después, ya pues básicamente no tiene ninguna variación a diferencia del FIR. Y podemos ver acá que a la hora de comparar la original, que es la punteada, con el FIR, que es el azul, y el IR, que es el anaranjado, así va a ser en todas, podemos ver que el FIR tiene la frecuencia está un poco más cerca de lo que es realmente, pero va a haber una atenuación o como una diferencia en amplitud. Por el otro lado, la señal filtrada IR va a tener un poco más de desfase, pero va a tener menos atenuación de la señal original. Este mismo comportamiento se va a ver a lo largo de las tres señales, ¿verdad? Una vez que se recuperan, cada una de estas generando una banda que les permita ser filtradas y el mismo comportamiento donde el FIR es más preciso o se mantiene mejor dentro de la frecuencia, pero va a cambiar la amplitud y el IR va a tener un desfase en esa frecuencia, pero va a mantener más acorde la amplitud. Y por último, acá la señal F3, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por ese lado. Ahora, bueno, es importante ver qué son lo que nosotros planteamos o qué es lo que nosotros queremos hacer con este laboratorio para discutir un poco los resultados. Al final la idea es generar una señal, ¿verdad? Compuesta y separarla entre las señales que la generan y entender cómo es que se filtra para obtener esos resultados, ¿verdad? Entonces, como vimos anteriormente en las diapositivas de las recuperaciones, eh, va a depender mucho de la aplicación, ¿verdad? Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que analizar es eh, si nos sirve más tener un asunto en donde haya poca interferencia, ¿verdad? Que no vaya a cambiar muchísimo el desfase y demás. Entonces, ver según los diferentes factores qué es lo que a nosotros más nos sirve. Entonces, por ejemplo, como decía anteriormente, el FIR nos va a presentar poca interferencia, ¿verdad? Entonces, va a eliminar todas aquellas señales que son no deseadas y va a dar una señal más fiel, digamos, a su forma original. Mientras que, de igual forma, el IR va a eliminar eh, frecuencias no deseadas y va a introducir un cierto desfase en la señal. Y para la parte de la guía de diseño, bueno, es importante seleccionar el tipo de filtro, ¿verdad? Ya sea FIR o IR. Un parámetro común, la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Entonces, esto va a depender de la señal que nosotros tengamos y demás, cómo lo vamos a definir, ¿verdad? Y eh, importante es cuando vamos a hacer FIR, tener los números del coeficiente, ¿verdad? Que entre mayor numTabs, ¿verdad? Números de coeficientes tenga, va a ser más preciso, pero va a haber más carga para la computadora. Luego, la frecuencia de corte o el cut-off, ¿verdad? Que tiene por acá. Eso depende la frecuencia que queremos aislar. Y por último tenemos el tipo de ventana o el window, que eso va a tener un impacto directo a la respuesta en frecuencia que tengamos, ¿verdad? Hay diferentes tipos como la rectangular, la Hamming, Blackman, Kaiser. Y en el caso de los filtros IR, hay tres tipos de funciones para hacerlos. Es la Butter o Butterworth, ¿verdad? Hay Chebyshev 1 y Chebyshev 2, o Chevy 1 y Chevy 2, y la elíptica.
Después tenemos el orden de los filtros, ¿verdad? Que si un orden muy bajo, no cumple. Y si es un orden muy alto, puede que no mantenga la estabilidad. Entonces, es importante definir de acuerdo a la señal que nosotros tengamos, cuál es la respuesta más acorde a la aplicación. Y ya con eso, entonces, lo que se hace es aplicarlo. Bueno, para eso es el L-filter acá. Y nuevamente, el filtro que se quiera decidir en una o en el otro caso va a depender puramente de la aplicación.